Estando ante uno de los mejores capítulos de toda la temporada, cada vez nos acercamos más al punto crucial y de quiebre en el que esta historia y sus personajes se ven cada vez más empujados a tomar decisiones que cambiarán su vida y el mundo por completo. Antes de comenzar, sígueme en mis redes sociales para que interactuemos un poco más, te las dejo acá abajo en la descripción. Chicos, suscríbanse a mi canal para estar al tanto de estas reviews semanales y mi demás contenido. Además, me pueden ir a seguir a Twitch, donde cada domingo estamos reaccionando a cada nuevo capítulo de Shingeki no Kyojin y hablamos un rato sobre ello. Como siempre, recuerden que estos videos no tienen spoilers del manga y por favor evita spoilear en comentarios. Aclarado esto, comencemos. Comenzamos sumamente fuerte este capítulo, continuando con la conversación de Eren, Mikasa y Armin. Con un frío y aparentemente cansado de todo, Eren llega. Después de prácticamente amenazarlos, enseñándoles la herida que se había hecho en la mano, dando a entender que si hacían algo se transformaría, procede a decirles que simplemente quiere hablar y que su intención no es luchar entre ellos para resolver el conflicto de Eldia. Finalmente, Armin y Mikasa pueden hablar con Eren sobre el porqué de sus acciones para tratar de entenderlo y buscar una solución juntos como siempre han hecho. Armin, Mikasa y los altos mandos del ejército creen que todo esto ha sido obra de Zeke y que incluso de alguna manera logró controlar a Eren para que haga todo de acuerdo a sus planes, dejando a Eren sin voluntad propia. Armin le plantea este interrogante a Eren para conocer por fin cuál fue el motivo de tomar una decisión tan radical que desembocó en el ataque a Marley y posteriormente en este conflicto interno por parte de la facción liderada por Eren. Es aquí cuando Eren nos da una respuesta que, aunque pueda parecer simple, conlleva un peso bestial para esta historia, respondiendo con un simple "yo soy libre", planteando finalmente un concepto que, aunque se nos había insinuado muy fuertemente en varias ocasiones, al fin Shingeki decide verbalizarlo y establecerlo con este pequeño discurso de Eren, que a pesar de ser corto, plantea el concepto principal de toda esta historia y la base en la que Eren ha sido construido y desarrollado desde un inicio: la libertad. Trataré de no extenderme mucho en esto porque nuevamente lo menciono, me quiero guardar todo lo que pueda sobre Eren para el video que le dedicaré cuando Shingeki acabe. Por ahora solo recordemos esta escena del final de la tercera temporada, que es justo la que cierra esta parte y nos da el prólogo de lo que esta cuarta temporada ha sido, con un Eren que recién había conocido la terrible verdad y la crueldad del mundo en el que viven, preguntándose a cuántos más tiene que matar para por fin ser libres. Mikasa insiste en que Eren no está actuando por voluntad propia, ya que todo lo que ha hecho va en contra de lo que es realmente, argumentando sobre las cosas tan inhumanas que hizo en Marley y sobre el evidente cariño que siempre ha tenido por ella y Armin. Sin embargo, hace un par de capítulos vimos esta escena de Mikasa en donde hablan sobre las acciones de Eren y rápidamente se le viene a la mente una escena de Eren asesinando a sangre fría a una persona, sabiendo Mikasa, y aunque no quiera creerlo, de lo que Eren es realmente capaz. Eren procede a darnos una de las escenas más duras de lo que va de Shingeki, y mira que hablar de escenas duras en Shingeki no es cualquier cosa dentro de un mundo tan crudo y cruel como este. Lo verdaderamente impactante de esto es el contexto que tenemos sobre ellos, de cómo estos tres han sido inseparables al punto de compartir un mismo sueño y buscar compartir incluso el mismo destino, dispuestos a todo por ellos. Tres niños soñadores que se consideran familia, llegados a este punto. Eren procede a inmediatamente recalcar la amenaza a Mikasa y advertirle que no se exalte. Eren al fin empieza a insinuar cuáles fueron sus motivaciones que, aunque ahora esto parezca de poca importancia, considero en estos dos capítulos que faltan irá cogiendo un peso terrible. Menciona haber hablado con Zeke como hermanos que son y de cómo la información que Zeke maneja es de vital importancia en su misión, llegando al punto que sabe más sobre los titanes que el mismo país de Marley. Luego de esto vienen las acciones más cuestionadas y contradictorias de Eren, que ahora mismo analizaremos algunas y luego me extenderé en el video de pensamientos extendidos que subiré esta semana. Eren le dice a Armin que la razón por la que está yendo a ver a Annie constantemente no es por voluntad propia, sino que es debido a los recuerdos que adquirió al devorar a Bertolt. A medida que estos se van desarrollando, van tomando más posesión de él, llegando al punto que poco a poco esta parte de Bertolt dentro de Armin está tomando más fuerza, y eso explicaría por qué Armin visita tan seguido a Annie, que recordemos Bertolt estaba enamorado de ella, además de también explicar el por qué Armin es tan pacifista con todo lo ocurrido y no quiere que acaben con Marley, ya que debido a esta parte de Bertolt, Armin se pone cada vez más
más del lado del enemigo, según Eren. Ok, esto realmente es bastante fuerte y da mucho para analizar. Por una parte podemos decir que Armin siempre ha tenido cierto aprecio por Annie y tal vez el tema de los recuerdos de Bertolt no tenga nada que ver con esto. Además que Armin jamás ha sido una persona violenta. De niño cuando lo golpeaban nunca devolvió un golpe y no era por miedo, era porque no le gustaba para nada la violencia y a día de hoy sigue siendo igual. Siempre ha querido creer que puede existir otra manera de arreglar las cosas y que la violencia y matar no es la única respuesta que existe en este podrido mundo lleno de tanto odio. Sin embargo, lo que Eren plantea también tiene cierta coherencia, ya que él mismo ha vivido eso de primera mano y de manera mucho más intensa al poseer 3 poderes de titanes y por ende 3 recuerdos de personas viviendo dentro de él, siendo evidentemente los más fuertes los recuerdos de su padre, alimentados por el odio que tenía con Marley. Armin, cuando atacó el puerto de Marley, incluso menciona que el escenario que estaba viendo al parecer era el mismo que Bertolt vio, insinuándonos que ambos sintieron el mismo pesar cuando se vieron obligados a asesinar a cientos de personas, haciendo con esto, como dije, que la afirmación de Eren no sea del todo errónea, pero también haciendo con esto que esta afirmación también afecte a Eren, quien claramente se ve influenciado por los recuerdos llenos de odio de su padre, llegando al punto de preguntarnos, ¿realmente será de Eren todo este odio hacia sus enemigos? Dejando con todo esto sin palabras a Armin al hacer que se plantee esta posibilidad. Continúa con un dato de muchísima importancia, pero que al mismo tiempo causa tantísimo daño a la persona que más importancia le ha dado en su vida. Eren habla sobre cómo los Ackerman llevan impreso en su genética obedecer a un amo, que su existencia es para servir a alguien más, y así como en el pasado esto lo llevó a servir a los Fritz, ahora mismo su sangre, su genética busca llenar esta faceta de su raza al servir a alguien en específico. Una de las cosas que más en el aire habían dejado en Shingeki era sobre el abrumador poder de los Ackerman, que ok, su fuerza se debe a su genética, eso lo podemos ver hasta en la vida real, de cómo hay personas que gracias a su procedencia genética tienen habilidades superiores que los demás, pero nunca me había quedado claro esta increíble conveniencia de que todos los Ackerman de repente experimentan este despertar de sus habilidades de la nada y desde ahí cambian inmediatamente. Eren relaciona todo esto y explica que debido a esta faceta o necesidad de los Ackerman por servir a alguien es lo que ha hecho que exista esta obsesión de Mikasa por él, la cual nació cuando Eren le dijo que peleara contra los asesinos de sus padres, creando en ese instante un vínculo de amo y siervo, y que debido a esto el supuesto amor que Mikasa siente por Eren es totalmente falso, que lo único que la mueve es este distintivo de los Ackerman que los obliga a obedecer a alguien más, catalogándola de manera muy despectiva como una simple esclava, dejando Eren sin palabras a Mikasa y haciéndola dudar de sus propias convicciones, motivaciones y sentimientos, para acabar rematando e hilando con lo primero que mencioné sobre la terrible importancia del concepto de la libertad en esta historia, diciendo que lo que más odia en este mundo es a la gente sin libertad, que siempre le ha repugnado ver a gente que no es libre, y que nuevamente podemos confirmar esto volviendo al inicio de la serie, en donde vemos a un Eren sumamente agresivo con las personas que se sentían cómodas dentro de los muros, y anhelando en cada momento de su vida salir de las murallas y ser libre, para cuando pudo salir de las murallas darse cuenta que estaban encerrados en una isla por el resto del mundo, preguntándose finalmente si la única solución para ser libres era asesinándolos a todos, recalcando con esto la bestial importancia de este concepto que, aunque ya había sido insinuado, hasta ahora podemos ver un enfoque directo hacia ella. Y con esto Eren argumenta que al fin entiende por qué siempre ha odiado que Mikasa cumpliera con todo lo que le pedían sin cuestionarse nada, y que es por esto que siempre la ha detestado desde que la conoció. Armin explota en furia después de escuchar esto, que seguramente es lo que más ha lastimado a Mikasa en toda su vida, y sin importarle la amenaza de Eren ni absolutamente nada más, se lanza con todo su enojo hacia Eren para golpearlo, pero inmediatamente Mikasa reacciona y lo detiene en seco después de haber recibido tremenda humillación de parte de Eren, probando con esto todo lo que Eren ha dicho sobre ella y su sangre Ackerman, que sin bastarle esto le recalca una vez más que no es más que un esclavo que solo vive para servir. Armin nuevamente se lanza contra su queridísimo amigo Eren y logra conectar el primer y único golpe que le da. Eren, al tener muchísima experiencia en artes marciales, fácilmente repele todos sus demás golpes y le da una verdadera paliza a Armin, mientras le restringa que él jamás ha sido rival para él, con Mikasa de fondo incapaz de hacer algo. Eren finalmente lo deja y les dice que él en serio no tiene intenciones de pelear, que simplemente le digan dónde está Zeke, pero Armin
Armin, a pesar de haber sido derrotado físicamente por Eren, no se queda callado y pone en jaque a Eren al decirle que si la libertad que busca es poder lastimar a Mikasa como lo hizo, entonces el verdadero esclavo es él, cosa que en serio le desagrada a Eren muchísimo. Eren se los lleva a todos, incluida a Gabi, a la ciudad donde todo inició, Shiganshina. Respecto al manga, es básicamente lo mismo, sin embargo en el manga Eren se puede notar un poco más despectivo al referirse a Armin como un inútil y con Mikasa al decirle que incluso ni siquiera tiene una identidad propia, que es un simple reflejo de los Ackerman y que la Mikasa real desapareció el día que despertaron sus instintos Ackerman, de cómo son un clan creado por el antiguo imperio de Eldia y que la causa de su extrema fuerza es debido a que son un clan capaz de utilizar una porción de los poderes de Titán aún en su forma humana, pero que como resultado tienen este rasgo que los obliga a reconocer a un amo, además de que el despertar de estos instintos lo que realmente hace es que debido a la coordenada las habilidades de lucha de sus antepasados Ackerman viajan por ella hasta que son depositados en el nuevo Ackerman que sufre este despertar, y que según yo a esto se refiere Eren con lo de que los Ackerman pueden utilizar una porción de los poderes de Titán al traspaso de información, en este caso habilidades, a través del tiempo y el espacio por medio de la coordenada, y esto es lo único resaltable del manga que pude encontrar en esta parte. Sin embargo, solo como dato, este capítulo en el manga es una locura. El dibujo de Isayama en este capítulo resalta muchísimo y algunas escenas las percibí con muchísima más fuerza, pero fuera de esto ya no hay otro cambio demasiado grande. En los pensamientos extendidos voy a abarcar un poco más de esta conversación y más comparaciones con el manga, por si les interesa. Después de todo esto, que en el anime solo fueron unos 5 minutos de conversación pero con un gran peso argumental, pasamos a otro de los mejores momentos de toda la serie. Volvemos con Zeke y Levi en el bosque después que Levi nos diera la brutal reflexión sobre si todos los sacrificios han servido para algo. No puede evitar enojarse y decidir que era momento de desmembrar a Zeke para que fuera comido por alguien de confianza de una buena vez. En estos últimos capítulos se nos hacía hasta cómico ver las interacciones de Levi y Zeke, pero en realidad Levi en ningún momento ha confiado en Zeke y en ningún momento bromea sobre querer matarlo. Y finalmente todo esto lo podemos tomar de manera más seria. Zeke se da cuenta de lo que Levi quiere hacer y tiene una breve conversación en donde Zeke pregunta si ya habían acabado el vino que recordemos desde el capítulo pasado supimos que tenía el líquido para convertir en titanes de Zeke. Levi se aleja de él mientras vuelve a reflexionar sobre la nula confianza que le tiene a Zeke y sobre cómo todo se arreglaría si lo mataran. Expresa como ya está cansado de verlo con vida y que ya no le importa lo que diga Pixis, que como mínimo lo inmovilizará cortándole brazos y piernas para estar seguro, ya que de lo único que no tiene dudas es de que Zeke sigue siendo su enemigo y que al fin podrá cumplir la promesa que le hizo a Erwin antes de morir, y que al fin podrá darle el valor que merece el sacrificio que hicieron todos los soldados de la legión ese día junto con Erwin. Inmediatamente voltea a ver a Zeke ya decidido sobre lo que hará, para darse cuenta que Zeke ya había empezado a correr para salir del bosque, para proseguir con un potente grito y finalmente activar su poder de titán y convertir a todos los que habían ingerido su líquido cefalorraquídeo que estaban cerca en titanes bajo su control, dando paso a esta increíble escena, viendo cómo todos los compañeros de Levi van cayendo de los árboles mientras se transforman en titanes puros sin conciencia, sintiendo los demás que habían consumido el vino que estaban a kilómetros de allí este golpe de poder emitido por Zeke mediante la coordenada, pudiendo ver que prácticamente casi todo el ejército había consumido este líquido y que si Zeke escapaba del bosque estarían bajo su merced. Zeke pone contra las cuerdas a Levi al ponerlo a combatir contra sus mismísimos compañeros de la legión, sabiendo Zeke que Levi era incapaz de asesinar a sus compañeros. Levi inmediatamente se da cuenta que todo es obra del vino y de cómo Zeke mintió respecto a su poder. Vemos el primer despliegue de habilidad de Levi. Cuando se dispone a matar al primero es incapaz de hacerlo al recordar a su compañero con el que estaba hablando hace unos segundos, preguntándose si ellos aún seguían ahí dentro de esos temibles titanes. La banda sonora explota y se luce en esta parte, regalándonos una de las mejores escenas de todo Shingeki no Kyojin, con un Levi cayendo en el aire aparentemente resignado en medio de decenas de sus compañeros convertidos en titanes a punto de ser devorado. Mientras tanto, Zeke se escapa por el bosque y menciona algunas cosas muy interesantes. En este punto es normal pensar que Zeke nunca quiso ayudar a Paradis y está planeando algo más. Sin embargo, empieza a hablar de cómo esto lo hizo porque nunca existió confianza mutua y de cómo se les está acabando el tiempo hasta que el mundo ataque a Paradis y los destruyan, que el poder, tiempo y opciones que los de Eldia creen tener son inexistentes.
existentes, demostrando una clara preocupación por Paradis y que sus acciones están enfocadas a realmente salvar a Eldia del mundo. Y acá viene lo que considero más importante de lo que dice Seke y un ligero cambio con el manga que ahora explico. Seke dice que aunque les explicara todo, nadie sería capaz de entender por qué hace lo que hace, que el único capaz de entenderlo es su hermano, Eren Yeager, mostrándonos una escena en donde vemos que Seke y Eren se reunieron cuando Eren estuvo en el hospital de Marley, representado por una pelota de béisbol. Comenzando la temporada pudimos ver esta escena de Eren con una pelota de béisbol sin razón alguna y sin ningún contexto, pelota que hasta ahora entendemos que fue dada por el mismísimo Seke y representa la reunión que tuvieron dentro de Marley y que estoy seguro fue el detonante principal de todo lo que está sucediendo, ya que estos hermanos saben algo que todos los demás ignoran. En el manga esta escena no aparece, pero esto es porque en el manga hace muchos capítulos atrás ya se nos había insinuado todo esto. En el episodio de anime donde Eren apareció con esta pelota se omitió una escena de vital importancia, y es que en el manga en aquel entonces vimos esta escena en donde aparece Seke jugando con su abuelo con la misma pelota que Eren aparece después, insinuando claramente que ellos ya se habían reunido o tenían algo que ver, pues en el anime decidieron enseñar esto hasta ahora para que fuera una total sorpresa. Seke menciona sobre un lugar y hora ya pactados con Eren donde se reunirán, que al final de cuentas es el objetivo que ambos tienen para llevar a cabo el plan que tienen que solo ellos conocen. En medio de esto y de la nada, un gancho es incrustado en uno de los titanes en los que Seke escapaba, y como no podía ser menos, es el mismísimo Levi Ackerman, que logró salir con vida de ese bosque de titanes en el que se encontraba, yendo contra todo pronóstico de Seke, quien no lo creía capaz de asesinar a sus compañeros. Seke se hipercaga y procede a transformarse en Titán Bestia para finalmente darnos el Levi vs Titán Bestia parte 2 que tanto habíamos esperado. Seke utiliza los titanes para atacar a Levi, pero Levi, al estar en un terreno tan beneficioso, arma un plan capaz de despistar fácilmente a Seke, dándonos un diálogo mega épico sobre cómo pudo creer Seke que podía escapar de él, y que su gran error fue pensar que no iba a matar a sus compañeros, que no tienen ni la más mínima idea de a cuántos han tenido que asesinar hasta este punto, para finalmente lanzar varias lanzas relámpago directo a la nuca de Seke, las cuales lo dejan casi muerto. Levi vuelve a humillarlo una vez más y sin oportunidad alguna de escapar se lo lleva, no sin antes dejarnos con este detalle de una de las partes de Seke moviéndose, que conociendo Shingeki será importante más adelante. Para terminar, pasamos a una escena que nos da más contexto de la posición que el pueblo está teniendo en todo esto. Vemos como nuevos reclutas están en la iniciación y empiezan a murmurar de cómo ellos están a favor de la facción de Eren. En medio de esto llega esta facción con la comandante Hanji de rehén para inculcar su extremista punto de vista e invitar a los reclutas a formar parte de ellos. Flock amenaza al instructor y lo que era un discurso motivacional pasa a ser una amenaza a los reclutas, que para formar parte de ellos tenían que demostrar su fidelidad golpeando al instructor Shadis. Shadis por alguna razón decide afrontar todo esto a pesar que sabía lo que le esperaba, y efectivamente termina molido a golpes por los mismos reclutas, consolidando con esto lo extremista que está haciendo la facción de Eren. Pasamos a ver un plano en donde Eren tiene encerrados a varios personajes importantes y llegamos al final con un Levi custodiando a un moribundo Seke que apenas sigue con vida, atado a una lanza relámpago que puede detonar si hace un movimiento en falso. Nuevamente Levi humilla muchísimo a Seke sin mostrar un ápice de misericordia por lo que Seke le hizo a sus hombres. Levi literalmente lo empieza a torturar simplemente para sacar esta furia. Seke lo único que puede preguntar es sobre sus anteojos, y con esto pasamos a ver un flashback de Seke lanzando una bola de béisbol con un personaje que vemos por primera vez, dándole con esto un poco más de fuerza a la pelota de béisbol que representa su encuentro con Eren, ya que al parecer este juego es importante para Seke y ya hablaremos de ello en la siguiente review. Finalmente vemos el rostro de esta persona misteriosa utilizando los anteojos que Seke utiliza actualmente, que claramente recibió de esta persona, y que en una situación tan complicada como la que está, lo primero que se preocupa es por estos anteojos, demostrando lo absurdamente especiales que son para él. Terminamos con esta dura escena si lo pensamos un poco, con este señor preguntándole a Seke niño si cuando sea mayor quiere ser jugador de béisbol, respondiendo un moribundo Seke que no puede, ya que él tiene una misión, dándonos una idea de lo terrible que tuvo que ser la infancia de Seke en medio de todo el conflicto que sus padres lo metieron, marcando finalmente lo que será el contexto de un personaje tan complejo como Seke, y del cual al parecer al fin empezaremos a entender sus acciones e intenciones.
Eso ha sido todo. Dale like si el video te gustó. Sígueme en mis redes sociales, te las dejo acá abajo en la descripción. Te recuerdo que tengo Twitch en donde estoy reaccionando cada domingo al nuevo capítulo de Shingeki no Kyojin. Hablamos sobre anime y cosas random, así que si quieres ir a escuchar mis comentarios fuera de guión y de manera espontánea sobre lo que va sucediendo, puedes ir a seguirme a Twitch. Te dejo el link en la descripción. Chicos, porfa, suscríbanse al canal si les gustan mis videos para estar al tanto de todo mi contenido. Compartan el video para que podamos llegar a más gente y seamos una comunidad mucho más grande. Y no olvides pasarte por mi canal, seguro ves algo que te llame la atención. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.